Entonces, yo ya me he cansado de decir, ¿verdad? Que yo tengo un vector y que ese vector tiene coordenada X y Y, donde X es la componente del vector en X y Y es la componente del vector. Entonces, Bx, By. X es la componente de X, este vector en Y. Y esa componente en X no es otra cosa que aquí. Bx y By. No es otra cosa que Bx y By. Este aquí es el módulo del vector, que ya lo sabemos sacar, y el ángulo del vector, que ya lo sabemos sacar. ¿Okay? Todo está perfecto ahí. ¿Okay? Entonces, lo que ahorita tenemos que ver, y que vamos ahorita, es analizar esas componentes. Esas componentes y para dónde apuntan. ¿Okay? Esas componentes y para dónde apuntan. Recuerden, hacia la derecha X positivo, hacia arriba Y positivo, hacia la izquierda Y negativo y hacia abajo Y negativo. Por ejemplo, voy a poner aquí primero un vector. Vamos a ponerle este vector, vamos a ponerle vector W. ¿Okay? Está en el segundo cuadrante. ¿Sí? Entonces, las componentes de ese vector es hacia X, es una caída aquí. Esa va a ser la componente en X del vector. Y en Y, va a estar acá arriba, esa va a ser la componente en Y. Otro vector. A este vamos a ponerle B, como normalmente ponemos. Y ese vector, su componente en X es en el eje X. Y su componente en Y es en el eje Y. ¿Ok? ¿Está claro? Bien. Como acá, igual que acá les acabo de poner, ¿no? La componente en X es la coordenada en X y la componente en Y es la coordenada en Y. Yo podría poner que W es WX, WY, correcto. Y podría poner que el vector sería vector en X y vector en el componente en Y. ¿Sí? Y estas son las coordenadas del vector. ¿Ok? Perfecto. Pero lo que yo quiero hacer es una suma, una resultante. Que sea W más B. De sumar el vector W y el vector B. Como lo hicimos en las clases anteriores. ¿Ok? Pero lo que vamos a aprender es hacer directamente, poner directamente esa suma. ¿Se acuerdan que yo les decía que sacábamos la resultante en X y la resultante en Y? Donde sumábamos todas las operaciones en X y sumábamos todas las operaciones, todas las componentes en Y. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos en la clase pasada que la resultante en X es la suma de todas las componentes en X y la resultante en Y es la suma de todas las componentes en Y? Aquí lo vamos a hacer directamente. Las resultantes en X y las resultantes en Y. La resultante en X y la resultante en Y. ¿Ok? Y lo que vamos a analizar es el gráfico. El gráfico.
Entonces, la resultante en X son solamente las X. Solamente las X. Y el signo que van a tener es hacia dónde apunta esa componente. Por ejemplo, Wx está en este punto. En este punto, ¿el eje es positivo o negativo de las X? Negativo. Entonces, este Wx va a poner menos Wx. ¿Por qué? Porque está apunta hacia la izquierda. Y acá Bx sería positivo o negativo. Positivo. Positivo. Más Bx. Ahora el resultante en Y. Negativo. A ver, WY, positivo o negativo. Positivo. Positivo. ¿Y BY? Negativo. Negativo. Perfecto. Ya, eso es todo. Nada más. Si hubiera otro vector, perdón, ¿Se acabó la clase? no, faltan 10 minutos. Pero eso es lo que tienen que hacer. Analizar los vectores donde se encuentran, analizar dónde están sus componentes, luego realizar la suma de las componentes en X y la suma de las componentes en Y, tomando en cuenta hacia dónde apuntan esas componentes. ¿Ok? Esto es lo que nos interesa saber. Hay una situación aquí, quiero que lo tengan presente, pero es importante que lo sepan. Aunque cuando hacemos este análisis de las componentes, escúcheme bien, cuando hacemos este análisis de las componentes, nosotros tenemos que fijarnos que el ángulo que va a aparecer aquí en estos vectores sea siempre el ángulo que se forma con el eje horizontal. De esta manera. Este ángulo de aquí, este ángulo de aquí. Entonces, pero profesor, ¿qué pasa si yo tengo el ángulo que está acá arriba? Está bien. Para hacer este análisis que estoy haciendo gráfico, yo necesito tener este ángulo de aquí y este ángulo de aquí. O sea, los ángulos que se forman con el eje X. ¿Sí? Yo anteriormente les estaba mostrando cómo sacar el ángulo que necesito en la conversión de vectores, de polar a rectangular y rectangular a polar. Eso es verdad, eso se necesita. Pero eso era un análisis teórico. ¿Por qué? Porque no había gráficos, no teníamos gráficos, solo teníamos valor, vectores, y desarrollado. No había gráficos. Pero cuando ya tengo gráficos y yo voy a analizar este gráfico de esta manera, yo necesito tener estos ángulos que forman con el eje X. Así como lo está viendo, ¿ok? ¿Sí? Bien. Les voy a poner aquí en un gráfico los ángulos que debemos tener realmente. Voy a poner acá abajo. ¿Cuándo necesitamos estos ángulos? Cuando estamos haciendo un análisis gráfico, ¿sí? Cuando hacemos un análisis gráfico.
Entonces, tengo un plano cartesiano, ¿ok? Y tengo dos integrados por la horizontal, ¿ok? Ya estamos en método en la suma de componentes, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Aquí es donde nosotros analizamos y buscamos cuáles son las componentes de cada vector, ¿sí? Ahora que ya conocemos que es un vector, coordenadas rectangulares, coordenadas polares, lo que es una suma de vectores, lo que son las componentes, lo que son las resultantes de los vectores, ¿ok? Ahora vamos a sumar esos vectores. Si se ven, la diferencia es que aquí yo los vectores se los estoy dando ya en el plano cartesiano. Ya no se los estoy dando solamente en las coordenadas, para que usted haga algo teórico, sino que estoy dándole ahora en el plano cartesiano los vectores, para que usted los vea. Entonces ahí hacemos el análisis de cuál es la componente en X y cuál es la componente en Y. Las componentes en X son las que van a estar sobre el eje X, y las componentes en Y son las que van a estar sobre el eje Y. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar hacia dónde apuntan las componentes. Entonces, de aquí desde la punta del vector yo bajo, ¿okay? Y encuentro que en este punto está la componente en X. Yo le voy a poner Fx como la componente. ¿Okay? Esa componente se mide desde el eje, desde el 0 hasta donde se encuentra el punto en X. ¿Sí? Lo mismo hago en el otro vector. Yo bajo como una especie de sombra sobre el eje X y se mide. Esa va a ser la componente en X de W. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pregunten. ¿O está claro? ¿Sí? ¿Sí? Solamente se baja, toca el eje X, esa es la componente en X. Se baja, toca el eje X, esa es la componente en X. Ahora, hacemos lo mismo para la componente en Y. En este caso, hacemos que caiga sobre Y. Subimos. Y esa va a ser la componente en Y, WY. Y para el otro, hacemos igual. Subimos. Y esa va a ser la componente en Y. La componente en X va a ser f de X, componente en Y, f de Y. Componente en X, WX, componente en Y, WY. ¿Ok? Perfecto. Una vez que tenemos esto, pasamos a la siguiente parte que ya conocemos, de buscar la resultante en X y la resultante en Y. O sea, RX y RY. Vamos a sacar Rx y vamos a sacar Ry. A ver, ¿puedo poner acá? Rx y Ry. ¿Ok? Rx es donde vamos a sumar todas las componentes que tengamos sobre el eje X. Y Ry es la que vamos a sumar todas las componentes que tengamos sobre Ry. Entonces, lo que vamos a ver es analizar sobre el eje X qué componentes aparecen. Por ejemplo, f de x aparecen f de x y w de x. Entonces, son estas dos componentes las que voy a poner acá. Pero tengo que ponerlas con el signo hacia donde apuntan. Tengo que ponerlas con el signo hacia donde apuntan. F de x hacia donde apunta, hacia el positivo o hacia el negativo.
Positivo. Positivo. Entonces f de x va positivo. ¿Y wx hacia positivo o negativo? Negativo. 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 Por eso pongo menos wx. ¿Ok? Ahora vamos con ry. Fy, ¿apunta hacia positivo o hacia negativo? Positivo. Entonces va positiva. ¿Y wy? Negativo. Negativo. ¿Hacia dónde apunta wy? Positivo. Positivo. Bien, tienen que fijarse hacia dónde apunta, tienen que ver hacia dónde apunta. ¿Ya? Bien, ya, ahí está. Perfecto. Ahora viene el asunto. ¿Cómo calculo f de x? ¿Cómo calculo f de y? ¿Cómo calculo wx? ¿Cómo calculo wy? Simplemente aplicamos las fórmulas que ya conocemos. Y eso es porque ellos se van a confundir al hacer esto de acá. ¿Por qué? Porque siempre x tiene que ver con el coseno. X siempre tiene que ver con el coseno. Entonces, f de x va a ser f por coseno del ángulo. O sea, f de x es f que vale 100 por coseno del ángulo que es 50. Y saco f de x. F de y va a ser f por el seno del ángulo. F de y va a ser 100 por el seno de 50. Y f de y igual. Entonces esos cálculos los hace con la calculadora. Tengo fx y tengo fy. ¿Okay? Ahora es exactamente lo mismo, pero para wx. Wx es igual a w por el coseno del ángulo. Wx es igual a w, que es 60, por coseno del ángulo, que es 35. Wx igual. Y wy es igual a w seno del ángulo. Wy es igual a 60 seno de 35. Wy es igual 14. ¿Ok? Y una vez que hemos encontrado todas las componentes en X, componentes en Y, componentes en componentes en Y, lo que hacemos es reemplazar simplemente los valores dentro de Rx y Ry. ¿Sí? Todo reemplazar. Rx igual. ¿Cuánto vale f de x? 64.27. Menos. ¿Cuánto vale wx? 49.14. Rx igual. Y ry igual. F de y 76.60. Más wy 34.41. R igual. Y yo estoy escuchando todo lo que habla, estoy viéndole completo todo.
Bien, entonces simplemente reemplazamos los valores 6427, 70, y luego WX 4914, RY 7660, más WY 3441. Hacemos las operaciones que están ahí, y RX me da 1513, y RY 111,01. ¿Qué representaban RX y RY? Les decía que eran las coordenadas del vector resultante, ¿sí? RX, RY. En este caso el vector resultante nos da, era la suma de los dos vectores, que es lo que estamos haciendo, ¿sí? La suma de los dos vectores. R es la suma de F más W. ¿Sí? Y esto es RX y esto es RY. ¿Ok? Entonces, el resultado sería 15.13 y RY 111.01. ¿Ya? Ese es el resultado del valor de sumar F más W. Copien hasta ahí. ¿Ya? Si usted ya me entendió todo esto hasta aquí, perfecto. Eso es la suma de vectores por el método de las componentes. Lo que pasa es que puede variar. ¿En qué sentido? En que aquí tengo solo dos vectores, pero podrían ser 3 vectores, o 4 vectores, o etcétera, 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 ¿verdad? Pero aquí todavía me falta una parte. O sea, llegó hasta aquí, perfecto, ya me comprendió todo, excelente. Ya, porque aquí lo que hacemos es aplicar la conversión de coordenada rectangular a coordenada polar. ¿Por qué? Porque por lo general uno tiene que dejar expresado esto en coordenada polar. Por ejemplo, viendo nomás así las coordenadas, ¿en qué cuadrante está este vector? Positivo, positivo. ¿Qué cuadrante está? Primer cuadrante. Primer cuadrante. ¿Ok? Entonces lo que hay que hacer es sacar el módulo, o sea, convertir en coordenada polar, ¿no? Para eso hay que sacar el módulo. $15,13 112,03 unidades. Unidades pueden ser metros, milímetros, centímetros, lo que quieran. Y el ángulo. El ángulo tangente a la menos 1 y sobre X. Entonces en 0,1, 13. ¿Ok? Entonces, como el vector está en el primer cuadrante, simplemente no hay que hacer absolutamente nada. Este ángulo es el que queda. Entonces, el vector resultante ya convertido a coordenada polar viene a dar 112,03 multiplicó 82,23 grados. ¿Sí?
Y ahí se acabó el ejercicio. Y ahí se acabó el ejercicio. Ok, chicos, faltan 2 minutos y con eso terminamos. ¿Mande? Una pregunta, ¿y por qué cuando el positivo solamente se hace en los dos, solamente el valor positivo y el ángulo? ¿Qué? ¿Por qué cuando es positivo los cuadrantes en ambos lados positivos, ¿por qué solamente se resuelve el valor absoluto y el otro es el ángulo? Yo ya expliqué eso la vez pasada, o sea, cuando ambos son positivos, sabemos que queda en el primer cuadrante. Cuando queda en el primer cuadrante, el vector, el ángulo que nos sale es el ángulo que necesitamos mostrar. ¿Sí? Y recuerda que yo puse las 4 fórmulas. Cada fórmula depende, es para cada cuadrante. En el primer cuadrante, el ángulo que nos da la fórmula es la que tenemos que usar. Si fuera el segundo cuadrante, tendríamos que usar una fórmula. O si fuera segundo, tercero o cuarto cuadrante, deberíamos usar una de las fórmulas que corresponde a cada cuadrante. Pero en el primer cuadrante no se tiene que cambiar el ángulo por las fórmulas mismas. Y bueno, en este caso el valor absoluto de 2 positivos es positivo. ¿Ok? Así es verdad, usted dio un cuadro, yo el primer cuadrante solamente el ángulo, el otro era el segundo, que yo 180 en el ángulo, el tercero era 180. Nos vemos en la siguiente clase.